En este vídeo queremos explicaros en qué consiste el programa Amarme Bien, Amarte Bien, y además queremos compartiros algunas claves de educación afectivo-sexual en el hogar. Pero antes queremos empezar dándoos las gracias a todos los centros educativos que nos invitáis a formar parte de la educación del corazón de vuestro alumnado, y de una manera muy especial queremos dar las gracias a las familias, que sois las verdaderas protagonistas de la educación del corazón, porque siempre antes de ir a un centro os enviamos una carta, os informamos de qué es, cuáles son los objetivos que vamos a trabajar en los talleres, y con vuestro permiso entramos a dar esta formación. Y como no, queremos aprovechar para dar las gracias a esos miles de alumnos y alumnas que a lo largo de estos años pues han acogido también esta propuesta, y recalco lo de propuesta, y gracias también por su confianza a la hora de plantearnos sus dudas, sus inquietudes y de valorar los talleres. También, antes de explicaros en qué consiste nuestro programa, queremos recordaros que existen muchas miradas sobre la persona y muchas miradas sobre la educación afectivo-sexual. Es posible que algunas de las personas que estáis escuchando hayáis sido educadas en la educación represiva, donde jamás se podía hablar de sexo, era un tema tabú, considerado como un peligro del que uno ya se enteraría cuando le tocase vivirlo. Las consecuencias de este tipo de educación pues eran la ignorancia, la rebeldía, la culpa. Luego, como una ley pendular, pues puede que alguna de las personas que estáis escuchando hayáis sido educadas pues en el extremo opuesto, ¿no? En la educación permisiva, donde parece que todo vale mientras estemos de acuerdo y mientras no existan contagios y embarazo. Entonces se reduce la sexualidad únicamente a prevención y no se habla apenas de amor, de sentido, de afectividad, de integrarlo todo. Entonces las consecuencias pues las estamos viendo, cada vez más personas con una autoestima más baja, cada vez más infecciones de transmisión sexual y bueno, pues muchísima cosificación. Entonces, frente a estos dos modelos de educación, la represiva y la permisiva, nosotros nos sumamos a la educación personalista, integral e integradora. Es decir, la educación que pone a la persona en el centro y que la descubre como don, como regalo, que busca que la persona se reconozca como amable, digna de ser amada siempre, y que comprenda que su identidad es precisamente el amor y su vocación también es el amor. O sea, que todos queremos querer y ser queridos. Y en ese sentido, que comprenda y valore la belleza de su sexualidad, que está fenomenal la prevención de infecciones de transmisión sexual y de embarazos en determinados momentos y etapas de la vida, pero la educación sexual va muchísimo más allá, va a comprender de una manera integral si lo que estoy viviendo tiene o no tiene sentido. Entonces los efectos que nosotros vemos que produce este tipo de educación pues es el autoconocimiento, y con él el dominio, el señorío sobre la propia vida y el crecimiento en la libertad y en la felicidad. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que pretendemos? Bueno, pues vamos a repasarlos, aquí los tenemos en este listado. Por un lado, como decía, que se descubran amables, que yo merezco que me quieran, y para eso tengo que aprender a quererme. Y yo soy una persona bella, no tengo que vivir de apariencias. Entonces, que reconozcan su amabilidad y su belleza. Y así favorecer una correcta autoestima. Es decir, que aprendan a mirarse y a quererse bien para reconocer quién les mira y quién les quiere bien, y para que aprendan también a amar a los demás, a los que también hay que reconocer como un don, como un misterio, como alguien amable, alguien digno de amor y de respeto y con una belleza única. Luego, que puedan reconocer qué es y qué no es amor, porque hay muchísima confusión entre el romanticismo, la atracción, algún tipo de conductas insanas. Entonces, que reconozcan qué es de verdad el amor y qué no es el amor, y así promover relaciones afectivas sanas y respetuosas. Que sepan interpretar sus afectos, es decir,
por qué ocurren determinadas emociones y determinados sentimientos, en qué los puedo notar, no solo cuáles son sus causas, sino cuál es el mensaje que me traen y qué puedo hacer. Es decir, aprender a integrar la afectividad, lo que siento, con la corporeidad, en qué lo noto, con qué me está pasando, cuáles son las razones, cuál es el mensaje, es decir, con la inteligencia, y qué puedo hacer y hacerlo con la voluntad. Además, que conozcan y reconozcan los pasos del dinamismo afectivo, que es la atracción, que es el enamoramiento, que es el amor de verdad, y para ello es fundamental favorecer relaciones de amistad auténticas. Entonces trabajamos también mucho los valores de la amistad. Luego, que descubran cuál es el sentido de los cambios corporales, no solo qué es lo que les va a pasar, sino por qué y para qué les pasa. Y comprendiendo el sentido de los cambios corporales, pues empezamos a explicar la belleza de la sexualidad. Y desde ahí, pues promovemos relaciones afectivas y afectivos sexuales llenas de belleza y que sean realmente seguras, ¿no? Y por último, pues ahondar en los anhelos más profundos del corazón. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es el método? Bueno, pues es muy sencillo. En primer lugar, les pasamos un cuestionario inicial, donde unos días antes del taller nos pueden plantear cuáles son sus dudas, sus inquietudes, y así nosotros nos introducimos en la realidad. Además de a través de sus preguntas, también nos introducimos en la realidad porque los monitores del programa pues tratamos de ver, de escuchar todo lo que en este momento pues está en auge, ¿no? A través de la música, los libros, las redes sociales, las series. Entonces, introducidos en la realidad, tratamos de dar respuesta a las preguntas que nos plantean en los talleres. Entonces, vamos a hacer una introducción en la realidad para que tú, padre, madre, sepas un poco cómo está el panorama y conociéndolo te puedas hacer cargo. Por ejemplo, 1 de cada 10 consumidores de pornografía, fíjate bien, 1 de cada 10 consumidores de pornografía tienen menos de 10 años. 11 años es la media de inicio de consumo de pornografía. Y uno puede pensar, bueno, ¿y qué hay de malo en ver pornografía? Si tú también te haces esta pregunta, te invito a que busques un vídeo en nuestro canal acerca de este tema. Pero 3 claves sencillas. Mira, la pornografía, el 80% de las películas porno reflejan escenas de violencia contra la mujer. Las chicas que ven pornografía asumen determinados roles que la pornografía les enseña, y los chicos también, y creen que eso es lo que tienen que reproducir cuando vivan sus relaciones sexuales. Entonces, la pornografía impacta en el cerebro y hace que cada vez se necesite ver más pornografía de manera más frecuente y de manera más explícita. Cambia la configuración cerebral, cambia la mirada acerca de la persona, que se convierte en un objeto que yo uso para excitarme, y cambia la mirada sobre las relaciones sexuales, las empobrece porque se queda únicamente en la genitalidad y en el placer. O sea, no hay comunicación, no hay ternura, no hay mirada. Y es dramático pensar que muchos niños y algunas niñas ven pornografía antes de haber dado su primer beso de amor. Pero la pornografía no solo hace un daño a la persona que la consume, la pornografía hace daño también a la pareja presente y a la pareja futura, porque uno entrega lo que lleva en la cabeza y en el corazón. Entonces, si tú has estado impactado por todas estas escenas, pues eso es lo que tú vas a ofrecer cuando realmente te encuentres con alguien en la intimidad de la sexualidad. Pero además, no solo el daño personal y el daño a la pareja, sino que hay un daño a la sociedad. Muchas mujeres son violadas y grabadas en las películas porno, y uno tiene que saber que si ve porno es cómplice de trata y de prostitución. Bueno, además del mundo de la pornografía, tenemos que tener los ojos muy abiertos a lo que les entra a través de los libros que leen, que muchas veces bajo una falsa idea de romanticismo
aparecen mensajes como el siguiente: las chicas libres, empoderadas y maduras son las que siguen rescatando a los hombres de todos sus peligros, pero que hacen ellas lo que les da la gana, ¿no? Entonces ahí tenemos el mensaje de uno de los libros que el año pasado pues miles y miles de adolescentes se leyeron, ¿no? Igualmente pasan las series. O sea, nosotros cuando leemos algunas preguntas que nos hacen, decimos, bueno, ¿de dónde nace esta inquietud? Pues de las series que están viendo. Algunas de las series que ahí os manifestamos pues reflejan comportamientos donde, bueno, pues lejos del amor y el respeto, pues podemos encontrar de todo, ¿no? También tenemos que tener cuidado con los oídos. O sea, ¿qué es lo que estamos escuchando, cantando y bailando? Y luego, mucha atención a las redes sociales. Recientemente en el equipo hicimos un experimento y es registrarnos en alguna red social como si fuésemos una niña de 10 años que tiene permiso, de 12 años, que tiene permiso de sus padres para tener la red social. No os podéis imaginar la cantidad de sugerencias que nos llegaron absolutamente inapropiadas y de mensajes. Pero esto pasa habiendo hecho una cuenta pasándonos por una menor que tiene permiso de sus padres. Ahora imagínate al revés, es decir, que una niña de 10 o un niño de 10, 12, 14 años dice que tiene 18 y todo lo que le puede llegar, ¿no? Pues me da igual a través de la red social que sea. A veces las familias nos preguntáis cuál es el mejor filtro. Pues mira, el mejor filtro sin duda es la educación. Invitarles a someter a juicio la realidad y a preguntarse acerca de qué hay de bueno en esto que estoy haciendo. O sea, ¿qué sentido tiene? Sobre el sentido, que nosotros hablamos mucho, profundizaremos más adelante, porque uno solo puede hablar sobre el sentido cuando tiene fines y metas claros, ¿no? Bueno, entonces muy atentos a lo que les está entrando por los ojos y por los oídos a través de redes sociales, y también muy atentos a realidades que pueden estar existiendo y que vuestros hijos, vuestras hijas conocen, pero que a vosotros se os hacen desconocidos. Por ejemplo, investigad qué son las plataformas de Sugar Daddies o qué ocurre en OnlyFans y qué ocurre cuando un menor se hace pasar por un mayor de edad y empieza a meterse, ¿no?, en todo este mundillo. Entonces, todo esto no es para que nos asustemos, sino para que tomemos conciencia de la realidad. Claro, ante este panorama existen tres actitudes. La primera es negar la realidad y decir, bueno, no, esto en el cole, en el instituto de mis hijos no pasa. Pasará en algunos suburbios, pero aquí no pasa. Si negamos la realidad sigue estando y la realidad nos condiciona. Entonces, si crees que esto no va con tus hijos, pues piensa que igual va con los amigos de tus hijos o de tus hijas. Entonces, si no acompañas la realidad, si la niegas, no puedes comprenderles y no puedes estar ahí para cuando te necesiten. Existe otra postura y es, bueno, pues sí, yo asumo que esto está pasando, que hay un bombardeo terrible, pero me siento incapaz y como no sé acompañar, pues cedo mi lugar, me tapo los ojos y miro para otro lado. Entonces en casa queremos que lo hagan en el centro educativo, en el centro educativo queremos que lo hagan en casa, bueno, pues ahora que vienen los que dan talleres, que lo hagan los de los talleres. Mira, ¿sabes qué? No hay nadie que quiera más a tus hijas, a tus hijos, de lo que les quieres tú. Entonces, es a ti a quien corresponde de verdad la educación del corazón. Si no tienes recursos, fórmate y pide ayuda, pero es que si tú miras para otro lado, si tú niegas la realidad, le cedes el papel que a ti te corresponde a personas que tienen otros intereses en tus hijos que no son el que crezcan libres, felices, que crezcan aprendiendo a amar y reconociendo que son merecedores de ser amados. Entonces, ¿qué es lo que os toca como familias? Pues caminar a su lado. Se te ha concedido el don de la maternidad, el don de la paternidad, y eres una persona frágil y vulnerable, y eso te convierte en un superpadre o en una supermadre, porque tus hijos no necesitan padres perfectos, no necesitan una madre perfecta. Lo que necesitan es que sepas acompañarles, que sepas darle la mano, que no ocupes su lugar, o sea, que conozcas cuál es el camino
por el que están pisando, es decir, cómo está el panorama, pero que quieras aproximarte respetando su espacio para mostrarle horizontes y metas llenas de verdad, de belleza y de significado. Solo quien conoce por dónde están pisando sus hijos y le propone, no apuntando con el dedo, sino con una mirada apasionada, un proyecto lleno de sentido, tiene la confianza de que está haciendo lo que buenamente puede y sabe hacer. Cuando nosotros recibimos las preguntas que nos hacen vuestros hijos, vuestras hijas, pues sería un error pensar, madre mía, ¿cómo está el panorama? Pues fíjate, me acaban de preguntar unos niños de sexto de primaria acerca de cosas que implican que están viendo pornografía de manera explícita, o me acaban de preguntar, pues esta barbaridad con este lenguaje. Mira, las preguntas que hacen vuestras hijas y vuestros hijos no son problemas que necesitan una solución. Son preguntas que necesitan una respuesta, y esa respuesta tiene que ver con el sentido de la vida. Y el sentido de la vida se reflexiona en el hogar. Entonces, nosotros tratamos de dar respuesta a todas las preguntas, pero más aún, tratamos de invitarles a pensar. No lo que tienen que pensar. De hecho, constantemente en los talleres les decimos, no venimos aquí a deciros qué es lo que tenéis que pensar. Venimos aquí a hablaros de una propuesta, y es que crezcáis aprendiendo a amar y a reconocer si sois amados, aprendiendo a trabajar una buena autoestima, a gestionar bien vuestras emociones y promoviendo relaciones afectivas sanas para vivir no solo las relaciones de amistad, sino también las relaciones de pareja, que presenten en el futuro, lógicamente en función de la etapa escolar en la que estemos, se habla de una manera o de otra, y también cuando viváis vuestras relaciones sexuales, que lo hagáis con sentido y con responsabilidad. Entonces, el foco no está en la pregunta, el foco siempre está en la persona que hace la pregunta. ¿Y qué es lo que trabajamos en los talleres? Pues en los talleres, igual que en las asignaturas académicas, podríamos decir que siempre trabajamos los mismos contenidos, pero que lo hacemos de menor a mayor profundidad en función de la etapa en la que se encuentran. Y por supuesto, tratando de responder a esas inquietudes que nos formulaban, pues utilizamos un lenguaje apropiado a la edad, siempre con muchísima ternura, con muchísima acogida y poniendo el foco en la persona. Por ejemplo, en quinto y sexto de primaria, el taller se llama así, No hay nadie como tú, y cuenta la historia de una niña que se llama Ana y un niño que se llama Pablo. Y a través de estos personajes vamos construyendo una historia entre todos los de la clase y vamos descubriendo cómo se los imaginan en su fuera, en su cuerpo y en su dentro, ¿no? Y vamos explicando pues todos los cambios corporales, el sentido de esos cambios, cómo nos afectan en función de cómo han dicho ellos que son Ana y Pablo. Luego examinamos a través de distintos acontecimientos si Ana y Pablo han sido buenos amigos en unas situaciones que les hemos descrito, y luego examinamos qué les pasa cuando Ana y Pablo se empiezan a gustar. Si vamos a primero o segundo de la ESO, pues también vamos a reflexionar acerca de la autoestima, porque es un momento en el que cuando se miran al espejo no se gustan especialmente y además tienden a compararse muchísimo. Entonces les recalcamos que son infinitamente valiosos. Trabajamos algunos aspectos de la autoestima, trabajamos también temas de la amistad, porque aquí ya han tenido como sus primeros desengaños de grupos de amistad y algunos en el paso de la etapa escolar de sexto de primaria a primero de la ESO se han distanciado, ¿no? Y se han reorganizado un poco los grupos de amigas y amigos. Entonces, además de trabajar los cambios corporales, como decía, y de la amistad, nos metemos ya, porque pues es habitual que en esta edad ya empiecen a tener móvil, que ese sería otro tema sobre el que podríamos reflexionar. Entonces empezamos pues a trabajar a qué nos podemos exponer pues ante realidades como el sexting, el grooming, el ciberdating. Y empezamos ya también con la prevención del consumo de pornografía
les alertamos de cuáles son los daños, porque como decíamos, 11 años es la edad de inicio de consumo de pornografía. Si pasamos a tercero y cuarto de la ESO, aquí, además de todo lo que ya he mencionado, pues reflexionamos sobre cuál es el verdadero sentido de las relaciones sexuales y si realmente tiene sentido vivirlas en la adolescencia. E invitamos a someter a juicio el mal llamado sexo seguro, porque está muy bien explicarles cómo prevenir las infecciones de transmisión sexual a través del uso de métodos anticonceptivos, pero mucho más allá de ellos hablamos del reconocimiento de la fertilidad, que es una maravilla, reconocer la fertilidad humana, de la planificación natural y también de que el verdadero sexo seguro existe cuando el amor, el respeto, la ternura, el sentido, el proyecto están asegurados, y para eso pues se hace necesario tener cierto grado de madurez, ¿no? También, bueno, pues sometemos a juicio algunos de los mitos más habituales sobre el amor y sobre sexualidad, y tratamos de trabajar pues temas de respeto y de igualdad. Y en primero de bachillerato examinamos algunos casos de situaciones que ya pueden estar viviendo, pues de control, de presión, y a través de algunas de esas situaciones volvemos sobre la gestión emocional, es decir, qué puedo hacer cuando yo estoy viviendo algo así o cuando veo que alguien que quiero está viviendo algo así, ¿no? Cómo gestionar esas relaciones tóxicas y cómo prevenirlas. Y también ahondamos en las fases de la respuesta sexual humana para que ellos comprendan que cuando entramos en determinado tipo de gestos, pues el cuerpo recibe ciertos mensajes y se prepara. Entonces, desde el conocimiento de las fases de deseo, excitación, orgasmo y resolución, meseta, orgasmo y resolución, pues les invitamos a pensar sobre qué sentido tiene dar o no dar determinados pasos. Bueno, terminadas las sesiones, les pedimos que valoren lo que han recibido y que nos digan qué es lo que más les ha gustado, lo que menos, así podemos seguir mejorando en los talleres, y además si se han resuelto sus dudas, si recomendarían esta formación a otras personas de su edad. También ofrecemos la posibilidad de que si hay alguna persona que no ha querido plantear pues alguna de sus inquietudes delante de la clase, pues pueda hacerlo pues en ese momentito al final de una manera más personal. 8,65 es la media que recibimos en los cuestionarios de valoración del curso pasado, en el año 22-23. Para nosotros esto es una muy buena noticia, no porque la calificación sea alta, que desde luego pues es muy satisfactorio que lo sea, sino porque lo que les proponemos es vivir a contracorriente. O sea, vivir con autenticidad, con sentido, no dejándose llevar por lo que les apetece, sino luchando realmente por aquello que merece la pena y que tiene un verdadero sentido en su vida, ¿no? O sea, apelando a vivir en verdad, a comprenderse, a tener paciencia. Es decir, que dar como media un 8,65 a esta formación que va tan contracorriente de lo que les están diciendo las canciones que escuchan, los realities, las series, los libros que están en su entorno, pues es la prueba evidente de que el corazón humano está hecho para el amor, para la belleza, para el bien, para la verdad, para la autenticidad, y que abrazan la propuesta, porque si no fuese así, pues lógicamente no la calificarían con esta nota. Bien, pues hasta aquí lo que se refiere al taller. Pero ahora, padre, madre, te toca a ti. Cuando has visto cómo está el panorama, yo entiendo que tú puedes decir: madre mía, qué susto, cómo está el mundo, ¿yo aquí qué hago? Claro, no puedo cerrar los ojos y decir que no existe, no puedo mirar para otro lado. Pues mira, hay una excelente noticia. Tu hija, tu hijo, tiene un corazón en 3D. Esto lo dice un autor que se llama Christopher West, que te recomiendo vivamente, y Christopher West nos explica que el corazón humano está hecho de diseño, es decir, está muy bien hecho, y está hecho por amor, y está hecho con amor,
y está hecho para que le quieran. Y el corazón humano desea ese amor y por eso el amor está de nuestro lado y el corazón está de nuestro lado. Está hecho con deseos y esos deseos, pues precisamente hay que aprender a dirigirlos hacia las metas que queremos alcanzar. Y el corazón humano está hecho con un destino y es conseguir la plenitud de lo que anhela, del amor, de la paz, de la felicidad. Entonces, si nuestro diseño es el amor y nuestro destino es el amor, donde nos la jugamos en la existencia es en aprender a dirigir esos deseos hacia las metas que queremos alcanzar. Así que, primera recomendación. Es muy importante que tus hijos reconozcan que tú les afirmas en su valor. Yo te invitaría a que cojas a cada uno de tus hijos a solas y les preguntes, ¿sabes por qué te quiero? Y es probable que te digan, pues porque he hecho la tarea, porque he recogido mi cuarto, porque me he portado muy bien, porque... O sea, que te digan cosas que hacen. Es muy importante que le digas, no, te quiero porque eres tú. Y te voy a querer siempre. Y te quiero cuando haces las cosas bien y me alegras el corazón cuando haces las cosas bien. Pero también te quiero cuando haces las cosas mal, aunque tenga el corazón triste. Y te voy a querer siempre. Que reconozcan que efectivamente su corazón está hecho de diseño y que tú les afirmas que tu amor es incondicional. Su corazón está hecho de deseos y los tienes que conocer, porque si tú en el hogar no llenas el tanque de su corazón, en cuanto a estos deseos, los va a mendigar en la calle. ¿Qué necesita tu hijo o tu hija? Pues mira, necesita afecto, necesitamos cariño, necesita que le hagas manifestaciones para que se sienta querido. A mí me decía una vez un joven, yo ya sé que en mi casa me querían, pero nunca me sentía querido. Entonces, trata de descubrir cuál es su lenguaje del amor. Aquí hay un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor, que existe para la pareja, pero también existe para los niños, Los 5 lenguajes del amor de los niños, que te puede ayudar. Entonces, dales afecto, porque si no hay afecto en casa, se mendiga en la calle. Que se sientan aceptados por ser como son. Eso no significa aceptar todo lo que dicen y hacen, que por cierto, aunque no tengan razón en lo que dicen o en lo que hacen, siempre tienen razones. Entonces hay que tratar de comprenderles. Siempre la persona está por encima de lo que hace y lo que dice, ¿no? Bueno, entonces necesitan afecto, decíamos, necesitan aceptación, necesitan atención. Ojalá que tengas un momento al día, bueno, es más, te reto a que tengas un momento al día para que les contemples a tus hijos, sin distracciones, ¿no? Que vean que les miras y que les escuchas embobado, como cuando eran bebés. Es más, te reto a lo siguiente, a que defiendas un día al mes, si fuese a la semana sería ideal, pero al menos un día al mes en el que tú tengas bloqueadas un par de horas para pasarlas con cada uno de tus hijos, a solas. El padre, la madre, de forma que tus hijos vayan creciendo sabiendo que se puede caer el mundo, pero yo qué sé, pues los terceros jueves de mes de 6 a 8 de la tarde es mi cita con mi padre. Y los segundos martes de mes, de 6 a 8 de la tarde, es mi cita con mi madre. Y mi padre y mi madre no tienen nada mejor que hacer que disfrutar de estar juntos. Sin móvil, sin televisión, sin ordenador, estar. Porque a veces nos planteamos por qué los chavales en la adolescencia no preguntan cosas a sus padres. Y es que no encuentran el momento. Y pueden llegar a casa con deseos de compartirte algo que les ha pasado y si tú dices, oye, que te has dejado la cama sin hacer, oye, pero ¿qué es esto que te has dejado por aquí? Mira que me han llamado al colegio y no les damos oportunidad. Entonces, dales atención, o sea, que se sientan realmente importantes
y defiende hasta el final esos momentos que hay que reservar para cada uno de los hijos. Y hay que aprobarles, ¿no? Y hay que manifestarles aprobación en las cosas buenas que hacen. Estamos muy acostumbrados a señalar lo negativo. Pues hay que reconocerles y decirles, oye, ¡jo, qué bien has hecho esto! Porque si solo son los de la calle los que le dicen lo guapos que están y lo bien que hacen las cosas, pues bueno, y que se sientan apreciados también en el hogar. Y por último, dice Christopher West que hay un corazón con un destino. Entonces, yo os invito a las familias a que invirtáis más en los para qué que en los cómo. O sea, es más importante enseñar a pensar, a someter a juicio la realidad, que enseñar qué es lo que tienen que pensar. Porque si tienen criterio propio, cuando tú no estás a su lado, van a tener este mecanismo incorporado. Entonces, a mí hay una pregunta que me parece esencial y es ¿qué hay de bueno? O sea, que desde muy pequeñitos les enseñéis a plantearse qué hay de bueno en esto que estoy haciendo, qué hay de bueno en esto que no estoy haciendo, qué hay de bueno en esto que digo, qué hay de bueno en que me vista de esta manera, qué hay de bueno en que me haga esta foto, qué hay de bueno en que la difunda, qué hay de bueno en que empiece a salir con esta persona, qué hay de bueno en que le oculte esto a mis padres, qué hay de bueno, o sea, que se planteen qué hay de bueno, ¿no? Y si quieres, pues añades otros valores que para ti sean importantes, pues qué hay de justo, qué hay de bello, qué hay de verdadero, los trascendentales, lo que a ti te parezca bien, ¿sí? Bueno, entonces, termino dándoos 3 claves. La primera, hay que mirarse. Si tú te miras ahora mismo en un espejo, respóndete, ¿te gusta lo que ves? O sea, mírate en un espejo o imagínate mirándote en un espejo. ¿Te gusta lo que ves? Si te tuvieses que dar a ti un valor del 1 al 10, ¿qué valor te darías? Y ahora piensa que no te estás mirando en un espejo, sino que el espejo son los ojos de tu padre o de tu madre. Sube la puntuación que te has dado en el espejo. ¿Y si fuesen los ojos de tu abuela o de tu abuelo? ¿Sube? Pues yo creo que la respuesta, al menos en esa tercera, es que sí que sube. Entonces, hay que llevarles a los hijos a que pasen tiempo con los abuelos, porque dice un autor que la autoestima es aprender a mirarte con los ojos de tu abuela. Entonces, mírales, que tu mirada y la suya se encuentren y que descubran la belleza en tus ojos. Dicen por ahí que la belleza está en los ojos de quien sabe apreciarla y que recibimos la belleza de los ojos que nos miran con amor. Entonces, que se encuentren con tu mirada. Y si tú estás casado, es esposa, esposo, si tienes pareja, piensa, ¿cómo te gustaría sentirte valorado, valorada en sus ojos? ¿Y cómo te gustaría que él o ella se sintiese valorado en los tuyos? Yo les suelo hacer esta pregunta también a vuestros hijos adolescentes en los talleres de cuarto de la ESO y primer bachillerato. Y les digo, cuando tengáis pareja o si ya la tenéis, ¿cómo os gustaría sentiros valorados en sus ojos y de que se sintiesen los vuestros? Y la respuesta siempre es la misma, de 10. Entonces, si de verdad quieres que en tus ojos se sientan así de valorados, no solo tu marido, tu mujer, tu pareja, tus hijos, tienes que cuidar muchísimo lo que entra por los ojos. Tenemos que cuidar muchísimo la mirada y hay que custodiarles a ellos la mirada. Hay que custodiar muchísimo lo que están viendo en la televisión, en la calle. Hay que proponerles paisajes llenos de belleza, llevarles a la naturaleza, a encuentro con realidades donde realmente
exista autenticidad, exista entrega, exista amor. Y la segunda clave es el diálogo. Hay que hablar y hablar y hablar y hablar muchísimo. Y a veces las familias me decís, ya, pero es que yo no sé cómo empezar una conversación sobre sexualidad o sobre amores que se cierran en banda. Aprovecha cualquier mediación que se te ponga en el camino. Que vais en el coche y suena no sé qué canción y dice no sé qué mensaje o palabras, apagas y dices, oye, ¿acabáis de escuchar lo que acaba de decir? Vamos a hablar sobre esto. Que vas caminando por la calle y ves un anuncio de preservativos, de compresas, aprovecha. Hay muchísimas ocasiones en la vida cotidiana para poder hablar de afectividad y de sexualidad. Es obvio que para hablar uno tiene que saber un mínimo, por lo menos cuáles son las metas que se quieren alcanzar. Os voy a compartir aquí algo que es muy bonito, que yo suelo hacer también en los talleres de los mayores, y es lo siguiente. Apelando a su autenticidad y a vivir sinceramente, les digo que se pongan en pie las personas que les gusta que les mientan. Nadie se pone en pie. Entonces les cambio la pregunta y digo, vale, pues que se pongan en pie quienes creen que los adolescentes aparentan ser quienes no son solo para encajar. Casi todos o todos se ponen en pie. Entonces digo, bueno, pues aquí algo no me cuadra, porque si no te gusta que te mientan, pero aparentas ser quien no eres para encajar, entonces estás contando mentira. Fin, meta, vivir en verdad. Siguiente pregunta. Que se pongan en pie a quienes les gusta perder. Nadie se pone de pie. Entonces tendremos que someter a juicio eso de perder la virginidad, porque igual no hay que perderla y hay que entregarla, y no solo aprender a acoger y a entregar en la primera relación sexual, sino vivir con sentido cada una de ellas. Entonces, segunda meta o segundo fin, además de la verdad, el valor de saber esperar, ¿no? Y otra de las preguntas que suelo hacerles es que se pongan en pie quienes creen que, tal y como es el panorama, es muy difícil encontrar una pareja, un amor que dure para siempre. Pues más o menos el 40-50% se ponen de pie. Pero cuando les cambio la pregunta y les digo, vale, pues que se pongan de pie los que les gustaría en algún momento de su vida encontrar, luchar, trabajar para que ese amor sí dure para siempre. Todos se ponen de pie. Es súper bonito. O sea, todos queremos ser amados incondicionalmente. Entonces, cuando tenemos muy claras las metas, entonces podemos emprender el camino. O sea, si yo quiero que me quieran sin condición y quiero aprender a amar así, pues si tengo esa meta, tendré que empezar a dar los pasos. Si a mí no me gusta perder y yo quiero respetar y quiero entregarme y ser acogida con autenticidad y de manera exclusiva, tendré que aprender a dirigir mis pasos. Si yo quiero vivir en verdad, tendré que preguntarme sobre el sentido de lo que hago y lo que digo. Entonces, aprovechad para dialogar sobre los temas de afectividad y sexualidad, pero primero tened claras cuáles son las metas que os gustaría que alcanzasen, ¿no? Para que cuando tengáis esa conversación, pues bueno, si no os han preguntado todavía sobre estos temas, es momento de empezar a hablar. Pero que tengáis los argumentos un poco pensados. ¿Por qué? Porque la tercera clave fundamental en el diálogo es la escucha. Y la escucha no es, ay madre, lo que me está soltando, pues mientras me está diciendo esto yo me tengo que estar preparando en la respuesta, ay que me llaman por teléfono que tengo que mirar. No, la escucha es presencia plena. Yo no estoy preparando la respuesta cuando alguien me está diciendo algo. Me estoy dejando asombrar por lo que la persona me está diciendo y me estoy centrando en la persona que me está abriendo su corazón. Es decir, con atención y sin juicios, porque lo que quiero es conocerle de verdad. Porque lo que dice y lo que hace es muy importante, pero más importante es él o ella, y más si es tu hijo y le tienes delante. Entonces, hay que aprender a escuchar. Y aprender a escuchar requiere práctica. Ya antes de poner fin a esta presentación, sí que quisiera mandaros un mensaje especial para las personas que estáis separadas o que habéis pasado
por una relación dolorosa, por una situación turbulenta de la que vuestros hijos han sido partícipes. Es fundamental que les recordéis a vuestros hijos que ellos no son responsables, que aunque vuestra historia de amor no haya funcionado, si soñáis para ellos, si es posible que vivan una historia de amor de verdad. Y también es muy importante que aunque tu marido, tu mujer, tu pareja ya no estéis juntos, que sí que permanezcáis unidos en lo esencial. Y por supuesto, los que estáis juntos, que también viváis unidos en lo esencial. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Recordad que por la fidelidad llegan los frutos, que tenemos que tener mucha paciencia. Os invito a que investiguéis la historia del bambú japonés y que cuando perdáis un poco los nervios ante lo que os están diciendo, que os digáis bambú, bambú, y de ahí siempre hacia adelante. Muchas gracias.